Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amezcua, un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar, ten las llaves, el oráculo está aquí para ti. Venía en el transporte público. En la ventana había unos falsos girasoles despertándose, aferrándose al poco sol. Fue una situación cursi, ridículamente sincrónica, porque justo hoy en la mañana pensé en el arcano 13, en el niño de las grandes transformaciones, la muerte y su poder vital. Desde hace un buen tiempo he dejado de considerar a la muerte como un final o algo que es en exceso trágico, aunque no deja de ser triste, porque es infinitamente amargo perder lo que amamos. Pero si amamos algo realmente no esperamos nada de ello, simplemente lo observamos, como hoy, que vi a esos falsos girasoles y al tiempo sonaba Amor Eterno. ¡Qué ridículo! Juan Gabriel me desespera. Nunca, ni en mis mejores pedas, cantaría una canción de él, pero me tocó una estrofa mientras veía los falsos girasoles. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos, o algo así. Justo estaba pensando en las semillas que se caen del falso girasol al suelo. Al tiempo que la planta muere, su semilla cae y de allí brota de nuevo la vida. El ciclo interminable de la muerte es noticia y límite necesario para amar profundamente este instante. Tal vez amar es observar el crecimiento de un árbol, los primeros pasos de un niño o la transformación de un ser humano en otra cosa, sin intervenir, desaparecer para observar. Amar es ver desapareciendo. Todo esto me llegó mientras veía por una ventana minúscula del transporte público. Pensé en mis abuelos muertos, en mis perros, en el Sombra y la Camila. ¿Qué haría si los pudiera volver a ver? Posiblemente nada, solamente observarlos. Me cambiaría la perspectiva de la vida, porque esta realidad es un milagro, que se afirma cada vez de forma más latente cuando consideramos a la muerte como un destino, así como la semilla del girasol, del falso girasol. Nosotros volveremos a la ceniza o a la tierra para transformarnos en algo invisible y sin embargo presente. Cada que pienso en la muerte, en realidad estoy abrazando a la vida. Esto lo escribí yo. Bienvenidos al capítulo número 13 de Hermenauta Tarot. Y pues como ya habrán visto, como ya habrán intuido y leído en el título, el día de hoy, por ser el número 13, vamos a hablar del arcano sin nombre. Este capítulo vamos a dedicarlo a la muerte en el tarot. Pues bien, esto es un tema sumamente amplio que seguramente no alcanzaría un capítulo, pero vamos a hacer lo posible para hablarlo en concreto. ¿Por qué el arcano sin nombre? Muy bien, en el tarot de Marsella, un tarot que aún no leo, pero que estoy estudiando, gracias a las recomendaciones bibliográficas y demás, que también yo les sugiero mucho, leer a Yoav Ben-Dov. Este señor pues es una autoridad, era una autoridad, ya murió, era doctor en filosofía y en física cuántica y restauró una baraja de tarot de Marsella. Entonces, pues bueno, sabía lo que hacía y bueno, lo estoy leyendo. El punto es que su obra me ha llevado a considerar mucho los primeros tarots y sobre todo el tarot de Marsella, ya que en este trabajo no tenemos un nombre en la muerte, simplemente está el número 13 y hay un esqueleto con, pues sí, sí parece la muerte, ¿no? Todo el mundo diría, esta carta me está hablando de la muerte. Sin embargo, no hay una sola letra que diga, bueno, es que esto es la muerte. Esto creo que es hasta con Kurt de Gebelin o con alguno de estos, vamos, de las reinterpretaciones posteriores al tarot de Marsella, que ya se le dice, bueno, es que es la muerte, ¿no? Pero básicamente en el tarot de Marsella vemos un esqueleto con una guadaña y un rey decapitado, o bueno, asumimos que es un rey porque tiene una corona y bueno, pues ahí está la muerte, ¿no? Pero en los siguientes trabajos de tarot
ya observamos, para empezar, pues que sí, se llama muerte, ¿no? Y también que yo creo que es porque en el tarot de Marsella no tiene un nombre, la muerte, porque es lo inenarrable. Muchas veces la muerte es lo indecible, es lo más prohibido, es el interdicto, ¿no? Aquello de lo que uno no puede burlarse, solamente creo que es algo muy mexicano, ¿no? Las calaveras de azúcar y esto, pero realmente la muerte es un paso al no saber, a la absoluta nada, y creo que hay una consideración que es inherente al ser humano, el paso a la muerte. Entonces, bueno, pues creo que por eso no hay nombre en el Arcano 13. Y bueno, posteriormente, como ya se fue retomando el tarot y se transformó hasta llegar a lo que es, pues entonces hay una especie como de ya llamarle, ¿no? Y además de relacionarlo con símbolos astrológicos, bueno, con el zodiaco, es la carta número 13 y está relacionada con Escorpio, con la constelación de Escorpio, y que, bueno, pues también tiene algunos nombres clave, ¿no? Entonces, más allá de las consideraciones plásticas o de las consideraciones del propio tarot, la muerte es uno de los tránsitos que más nos cuesta decir, hablar y pues, por lo tanto a veces pensar en ello. Todos hemos perdido algo y muchas veces, aunque sea algo material, algo meramente mundano, pues es a veces es raro, es triste, ¿no? Por lo menos. Entonces, es de las cosas que tanto tarotista como consultante cuesta más tocar ese tema, el de alguien que murió. A mí, afortunadamente, no me han tocado muchos consultantes que pregunten por periodos de duelo, aunque sí los he tomado y francamente han sido cosas muy rudas, pero pues bueno, uno tiene que hablar a veces de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Entonces creo que a veces la muerte es como lo que unifica todo. Por eso es tan sagrada y por eso de pronto se hacen tantos ritos, ¿no? Entre muchas otras implicaciones es un rito sagrado, porque lo sagrado es aquello que unifica todo y la muerte unifica todo. O sea, en los funerales es donde se hacen las paces, donde se establecen ciertas treguas y se guarda una solemnidad, ¿no? Respecto a quien ya no está, como si eso que no estuviera fuera lo que nos unifica lo invisible, un campo de fuerzas invisibles, haciéndonos otra vez parte de todo. Y en ese sentido creo que, por ejemplo, el sacrificio, pues es fundamental, ¿no? Porque pues en el sacrificio está la extinción, la muerte. Sin embargo, pues nosotros como sociedad actual, pues nos horrorizamos ante el sacrificio y entonces cuando alguien muere lo ritualizamos muchísimo y está muy bien. Sin embargo, a veces perdemos un poco de vista que el propio universo es sacrificial, que el universo parte de alguna especie de explosión o que el propio sol se sacrifica diariamente, ¿no? Para poder darnos lo mejor que tiene y pues es al tiempo que desaparece y le vuelve a salir. En ese sentido, todo muere para luego ser otra cosa. Hay algo que últimamente había estado pensando y que incluso lo vi en la obra de Jesús Martín Díaz, un artista, que, bueno, es esta propuesta, ¿no? De que el universo se originó a partir de un agujero negro, a partir de un universo que ya existía y que, bueno, eso es lo que conocemos como el famoso Big Bang, ¿no? Entonces, este universo es producto de otro universo que se murió. Y esa idea me vuela a la cabeza, ¿no? Pensar que partimos de una gran explosión cósmica y que finalmente es la muerte cósmica la que posiblemente nos da pie a pues nuestra existencia. Esta realidad que vemos posiblemente se originó en una que murió. Entonces, para mí eso hace total sentido porque, pues como les decía en el relato del principio, que en la mañana de hace unos días había visto precisamente los falsos girasoles aferrándose al sol y hace poco me explicó mi mujer que cómo era el ciclo de la semilla, ¿no? Cuando se muere la planta, cuando se muere la flor, se cae otra vez a la tierra y emerge de nuevo cuando empieza a ser la temporada de falsos girasoles. Pero como si en la elección de la muerte estuviera el renacimiento, ¿no? Más allá de si crees o no en la reencarnación, es el ciclo de la naturaleza. Y ahí está, es algo latente y es algo que está allí todo el tiempo. Sin embargo, bueno, volvamos al tarot. El tarot, bueno, los que yo uso para lectura,
Los tengo justo aquí enfrente de mí las tres cartas. Y bueno, para hablar del tarot que nos trae aquí. Ah, por cierto, vayan a ver mi video a YouTube, porque me costó mucho trabajo hacerlo. No, no estoy pidiendo views ni nada, pero bueno, es que esto ilustra cómo es la muerte de la que les estoy hablando. Y bueno, pues básicamente en mi video de YouTube estoy hablando de el tarot de Godfrey Dawson, el cual pues bueno, es muy gráfico respecto a la carta de la muerte, la cual cuenta con un elemento, varios elementos, muchos más de los que puedo describir y los que alcanzaré a describir en este momento, pero podemos apreciar un ave fénix en la carta de la muerte del tarot de Godfrey Dawson. También en el tarot de Crowley hay un ave fénix ahí al fondo y el signo de Escorpio, ¿no? Es decir, como si lejos de la picadura del escorpión y la trágica muerte de Orión, ahorita les platico de dónde se origina esto, bueno, estuviera siempre el renacer latente, el renacer a partir de la anulación de la existencia, ¿no? Y en este sentido, la carta de Godfrey Dawson está vinculada a un nombre clave. El nombre clave de la carta de la muerte en el tarot de Godfrey Dawson es Child of the Great Transformers, ¿no? O sea, el niño de las grandes transformaciones. La muerte transforma. La muerte es lo que hace, ¿no? Cambia las cosas para siempre. Y en ese sentido es la gran maestra, la gran transformadora. También en el tarot de Godfrey Dawson, en esta carta, en el arcano número 13, encontramos en hebreo, yo no sé hebreo, pero fui encontrando las correspondencias de los ángeles que hay en este tarot y es muy interesante ver estas correspondencias astrológicas. Y bueno, corresponde al ángel Barquiel. Barquiel es una divinidad que justamente hace que cuando se pase a un estado elevado de conciencia, pues de alguna forma sea, sea con claridad, sea con claridad y que se despoje la negatividad a partir de que nosotros tenemos conocimientos trascendentales, ¿no? Esto es lo que pude encontrar y sobre todo que el ángel Barquiel emana fuerza, poder y esperanza y la regeneración de energía. Nuevamente, pues hablamos de que la muerte no es el final, sino la regeneración, el transformarse en algo que posiblemente ya no vemos, pero que allí está. Pienso mucho, por ejemplo, en la pérdida de mis animales, ¿no? En- También, por supuesto, en la pérdida de mis abuelos. Sin embargo, no es por consuelo, sino por entender que la muerte es una transformación y que hace que las cosas invisibles pues pasen justamente a ese punto, ¿no? Que lo que tenemos aquí pasa a ser invisible. En la, tanto en el tarot de Godfrey Dawson como en el de Pamela Coleman Smith y Edward White, el Rider, y el de Crowley, encontramos siempre los huesos, encontramos siempre a la muerte como con esta persistencia, ¿no? Lo que persiste son los huesos, el cráneo. Y sin embargo, mi interpretación, pues, que también me gusta mucho, es la de Crowley, porque la muerte está como eyaculando, está teniendo como esta vitalidad al mismo tiempo, tiene una figura muy fálica y está de espaldas la muerte. Además tiene una corona. Justo estoy viendo la carta, ¿no? En este momento y también tiene estos elementos de escorpión y del pez. El pez también pues está vinculado a esta vida eterna, ¿no? Por el cristianismo. Y también en el tarot de Rider White Smith, que también es muy bonita la carta de la muerte, es de mis favoritas de esa baraja, pues vemos a un esqueleto arriba de un caballo blanco, ¿no? Y el amanecer al fondo, o el atardecer. El punto es que nuevamente nos habla de este renacimiento, ¿no? Nos habla de transformación. Y la muerte es esa gran transformadora que es persistente y que en el tarot es un arcano que hasta hace poco, bueno, relativamente poco, no tenía nombre. Entonces, pues bueno, creo que a veces cuando hablamos de lo innombrable, no nos alcanzan las palabras, ¿no? O sea, hay situaciones inenarrables y muchas veces hay que entender que las situaciones inenarrables son las que tienen el vínculo con lo sagrado. Y en este sentido, pues la muerte es el gran
paso sagrado del que todos vamos a hacer de alguna forma parte en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, hablando del mito griego, del origen de la constelación de Escorpio, es muy interesante, porque bueno, para poder ir construyendo más, para enriquecer más las lecturas que hago y para poder enriquecer como el simbolismo del estudio del zodiaco, pues obviamente me he puesto a revisar el origen mítico de algunas constelaciones. Y en el caso de la de Escorpión tiene un origen muy interesante. Hay varias versiones, pero la que recuerdo más, porque pues obvio es la que más me ha gustado, es que bueno, Orión, el gran cazador, pues intenta de alguna forma abusar de Artemisa. En este sentido, Artemisa invoca a un gran escorpión que pues se bate en duelo con Orión y Orión lo pisa al escorpión, pero al tiempo que lo pisa, el escorpión lo pica. Entonces Orión muere y también el escorpión, pero a raíz de su muerte son elevados al cielo. Y entonces, al tiempo que tú ves la constelación de Orión, jamás lo vas a ver, jamás vas a ver la constelación de Escorpión, porque el Escorpión está persiguiendo al gran cazador Orión y el cazador se está escondiendo todo el tiempo del Escorpión, y esa es la razón por la cual nunca vemos la constelación de Orión y Escorpión al mismo tiempo. Bueno, esto es muy interesante porque, bueno, últimamente he estado pensando en el cielo nocturno y esto es algo que siempre he compartido, ¿no? Como que en el tiempo antiguo, pues obviamente no había contaminación eléctrica, entonces la bóveda celeste era muy pura, era de verdad una danza de estrellas y pues ahora no, ahora cuesta ver. Entonces creo que por eso los antiguos veían tanto el cielo y por eso les contaban una historia y por eso es que tenemos disciplinas como la astrología más allá de la astrología como la concebimos, que te dice tu horóscopo y cómo te va a ir, tiene un sentido muy profundo. También he encontrado que se dice colotl, en, creo que es en náhuatl, sí es en náhuatl, que se dice colotl y también es escorpión, porque también nuestros ancestros mexicanos encontraban a colotl como la forma del escorpión en el cielo y también se llamaba así esa constelación. Entonces, bueno, me parece que ahí se va configurando como la relación arquetípica, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿y qué significa arquetipo? ¿Por qué lo usas así de una forma tan indistinta? Bueno, pues bueno, básicamente la raíz etimológica del arquetipo pues es arché o arqué, ¿no? Que es la palabra griega que significa origen, y tipo, que es como también la palabra de endurecimiento, como cómo se endurece el origen o cómo se forja el origen, ¿no? La forja del origen es el arquetipo. Esa es mi definición así en términos muy generales. Pero bueno, el punto es que así se origina Escorpión, pero ¿por qué está vinculado a la muerte? Pues porque Escorpión tiene este carácter como de transformación también. Es duro, es apasionado y muchas veces estas características pueden llegar a ser, si no fatales, pues sí muy intensas y de pronto pueden ser un poco difíciles de manejar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el escorpión ahí está, es una estrella que está vinculada a la carta de la muerte, justamente. En este sentido, cuando aparece la carta de la muerte en una lectura de tarot, casi nunca, o a veces sí, puede estar vinculada a la muerte física. Sin embargo, ¿qué es lo que se muere cuando uno cambia? Uno está muriendo todo el tiempo un poco, ¿no? Entonces, esa muerte a la que nos estamos sometiendo es posible que sea para transformarnos y a la vez que nos transformamos es para hacer otra cosa, para morir un poco y entonces renacer. Uno no es el mismo nunca, ¿no? O sea, las cosas que hiciste hace unos años, las cosas que hiciste posiblemente hoy en la mañana te han transformado como persona. Es el cambio constante. La muerte, pues entonces en ese sentido es por eso el niño de las grandes transformaciones. Es el número 13, es lo que no se puede nombrar y que sin embargo para allá vamos todos, ¿no? De alguna forma es también por eso que es tan poderosa, porque unifica, nadie escapa de ella. Y bueno, pues básicamente es como algo que
todos experimentaremos en algún momento y a los que pues nos ha dolido mucho, ¿no? Una muerte también puede ser una ruptura. Una muerte también puede ser una ruptura amorosa, puede ser algo que te cambia. Y creo que lo que más nos cambia en ese sentido, pues sí son las rupturas amorosas. Cuando uno termina una relación, cuando uno está por posiblemente años o de una forma muy intensa con una persona, es lo que más te transforma. La perspectiva de ver con otros ojos aquello que considerabas pues como algo muy seguro, ¿no? Creo que de los duelos que más me toca atender como tarotista es precisamente cuando hay rupturas amorosas y cada quien las vive de una forma distinta, con una intensidad diferente y sin embargo es un tema muy humano, ¿no? Terminar a alguien terminas con alguien y obviamente te duele, pero a la vez que te duele te transformas. Entonces creo que en ese sentido, muchas veces cuando sale la carta de la muerte va necesariamente o comúnmente acompañada de alguna ruptura y esa ruptura es amorosa. Otra cosa muy interesante es cuando la gente cambia totalmente el paradigma de su pensamiento y ya no encaja donde solía encajar. Y es donde sale muchas veces igual la carta de la muerte, ¿no? Cuando ya no piensas de la misma forma y te quieres seguir juntando con las mismas personas o hablando de lo mismo, pues ya no eres igual. Y eso es importante, ¿no? También tener el equilibrio en el sentido de que uno muere para poder crear algo más, para poder ser otra cosa, para poder continuar con este ciclo. En ese sentido, pues no deja de ser doloroso. Una de las cosas que más nos pueden causar dolor en la vida es la muerte. Y sin embargo, una vez que logramos, no, yo no digo que se supera la muerte no se supera, simplemente la aceptas y la aceptas como la gran maestra. Una de mis series favoritas es Midnight Gospel y en el último capítulo, justamente el último capítulo se llama así, eh, Muchas gracias muerte o Muerte gran maestra. Y bueno, pues básicamente se trata de que a Clancy, el protagonista, pues se le muere su madre, ¿no? Y al tiempo que muere su madre, Clancy ve como un despertar o como un viaje cósmico que no tiene, es muy hermoso visualmente, pero creo que sobre todo este capítulo es muy interesante porque se trata todo de aceptar, que al final de cuentas lo único que nos queda es estar aquí y ahora. Al final del capítulo sale Ram Dass y le dice justamente eso a Clancy, ¿no? Solamente siéntate y estate aquí ahora. En ese sentido, por eso, cuando pensamos en la muerte, abrazamos más el presente. Este capítulo me gusta mucho y en general la serie. De hecho, hay muchas referencias al tarot. Creo que es precisamente en un capítulo, creo que los estoy confundiendo un poco los capítulos, no estoy seguro, pero hay uno donde sí salen los arcanos mayores, ¿no? Allí haciendo una referencia clara al tarot. Y a mí me gusta mucho pensar que en este capítulo donde son las referencias de los arcanos mayores, Clancy se mete a un bolso y siento como que este bolso es la bolsita que trae el loco en la baraja de Marsella. También en la de Ryder trae una bolsita loco. Pero bueno, siento que es eso. También en el de Godfrey Dawson tiene una bolsita. Pero bueno, siento que es como una serie que puede explicar muy bien un poco algunos términos de tarot. Y pues bueno, algo que a mí me ha ayudado mucho o que ha sido una gran maestra para ayudarme a enfrentar los procesos de duelo ha sido mis procesos con ayahuasca. Eh, la primera vez yo que tomé ayahuasca, puedo decir que por fin pude despedirme de mis abuelos que habían fallecido en ese momento y que eran rupturas que a mí me había costado muchísimo tiempo como negar para poder funcionar, porque cada que pensaba en ellos me daban unos ciclos depresivos horribles. Pero recuerdo mucho que en mi primer proceso por fin pude despedirme de ellos a un nivel interior y más que una despedida fue una aceptación. La muerte no te dice, no te pide permiso nunca, simplemente irrumpe y todo se va. Y en ese sentido uno solamente le queda observar. Por eso creo que a veces la observación es de las cosas más cabronas que podemos hacer como
como seres humanos, ser consciente de que observas, ser consciente de que solamente estás. En ese sentido, la muerte es por eso una gran maestra que te dice, mírate, mírate aquí, mírate ahora. En mi proceso de ayahuasca recuerdo mucho haber visto a mis abuelos, tener esta visión de ellos indicándome cosas y los pude volver a escuchar reír. Entonces, eso fue algo que me reconfortó mucho y que a la fecha le agradezco muchísimo a esa planta, ¿no? Entonces, creo que por eso muchas veces es importante tener algún tipo de experiencia con estas herramientas, no para que te conviertas en una mejor persona, sino simplemente para que te hagan observar, porque el tiempo de que tú observas, aprecias. Entonces, en ese sentido, creo que se hace como un gran ciclo. Al tiempo que uno observa, se sustrae del momento para volver a él y entonces hacerte consciente de que estás aquí y ahora en este momento. Bueno, pues estas son las reflexiones que quería compartirles en torno a la muerte, en torno al arcano número 13. Además, bueno, recordemos que todo sistema tiene que estar equilibrado, por lo menos así es en el tarot, y no podía faltar esta gran transformación de la muerte, no podía faltar esta carta. En este sentido, más que una construcción como iconográfica de lo que puede ser la muerte, creo que es una de las cartas que tiene más peso y que muchas veces, en todas las lecciones que he leído y he tomado sobre tarot, pues siempre hablan como de un gran paso, ¿no? Como si la muerte fuera justamente algo que transforma, más allá de algo trágico. Y esto sí es de las cosas más valiosas que me ha enseñado el tarot. Me ha enseñado a observar todos mis procesos como el principio de otro, porque al final de este gran compendio que es el tarot, y si lo ubicamos con el árbol de la vida, en la esfera más baja, la que se llama Malkut, en el número 10, donde están las cartas que de pronto pueden ser bien pesadas, como el 10 de espadas, ¿no? Que tiene mucho que ver con las pesadillas y cosas así, o con la opresión del 10 de bastos. También encontramos un 10 de copas, que es la felicidad. Y también encontramos un 10 de oros, que es como el pináculo de la abundancia material. Entonces, cada cosa pesada tiene su carga buena y es una especie de equilibrio que muchas veces no vemos y que siempre nos devuelve al principio de que lo que muere renace en otra cosa, justo como las semillas de las que les daba noticia al principio, o como la realidad misma, o como esta teoría tan loca de que partimos de un universo moribundo para poder tener este en el que estamos, y en este en el que me escuchan, y en el que les agradezco mucho hacerlo. De verdad, gracias por escuchar este programa. Disfruté mucho haciéndolo. Pues bueno, me despido de ustedes. Gracias por escuchar. De verdad que este proyecto me ha hecho muy feliz. Y bueno, pues voy a seguir subiendo videos a YouTube. Quien no los haya visto, vaya. Me motiva mucho hacerlo porque cada vez llegan más personas a escuchar este programa. Eh, Sé que es ridículo, sé que es una cifra ridícula para muchas personas, pero hoy justamente vi que en mis notificaciones tenía ya 300 reproducciones del programa. 300 personas han escuchado este show de principio a fin y eso me hace muy, pues feliz, pero también me hace pensar que hay personas que quizás sí me ponen atención, que quizás sí conectan con las cosas que les digo y de verdad que lo hago con todo el entusiasmo y gracias por escuchar en serio. Mi agenda sigue abierta para lecturas, para igual si quieren platicar, proponerme algún tema para el podcast, igual lo pueden hacer. Mis redes sociales es Instagram, @cristianpotlach o Cristian Amezcua, ahí me encuentran. Facebook, porque todavía uso Facebook, estoy como Cristian Amezcua. Y pues ahora estoy poniendo videos en el canal, porque bueno, también estos programas los subo a YouTube, pero la verdad es que ahí no tienen nada de vistas. Igual allí es un medio audiovisual y bueno, allí me encuentran como Hermenauta Tarot, justo como se llama este programa. Les agradezco muchísimo por escucharme. Vean Midnight Gospel si no la han visto. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Esto fue el capítulo número 13 de Hermenauta Tarot.
Muerte, me has enseñado muchísimo. Adiós.